Al entrar a mi casa, luego de haber cerrado la puerta principal con llave, pude darme cuenta de que mi cariñoso perro no fue a saludarme, algo bastante extraño, por lo que, extrañado, proseguí a buscarlo. Mientras lo hacía, pensaba que podría haber ocurrido, pues aquel comportamiento no era común en mi mascota. Revisé la primera planta y no había ningún rastro de Lucky. Pensé que tal vez dormía en el segundo piso, así que subí. Cuando llegué a mi cuarto, percibí un olor extraño. El mismo logró causarme náuseas. A pesar de esto, abrí la puerta de mi habitación. Al hacerlo, me encontré con el horror en persona. Mi querido perro colgaba del techo con una soga. Le faltaban los ojos y tenía muchas partes del pelaje bañadas en sangre. Debajo de mi amigo había unas líneas sanguinolentas que llegaban hasta una alfombra que había puesto a los pies de la cama. Cuando la removí, mis ojos empezaron a llorar. Debajo de la alfombra había un pentagrama invertido. Rápidamente supe que quien había asesinado a mi perro lo hizo como parte de un ritual prohibido. De repente, un crujido proveniente del patio interrumpió mi llanto. Aunque me asusté mucho, la rabia que sentía por ver a mi amigo en ese estado me hizo levantarme. Fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande que encontré y salí al patio dispuesto a enfrentarme al responsable. Al principio no veía nada, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad pude distinguirlo. Era una figura de labios rasgados y garganta hinchada. Su pelo blanco combinaba perfectamente con su pálida piel. Y lo peor eran sus ojos. Los mismos eran tan negros y profundos que sentía que me ahogaba en ellos. De pronto, este ser empezó a mover su cabeza de lado a lado como intentando hipnotizarme. Mientras lo hacía, daba pasos para acercarse a mí. Además, decía frases que solo lograban confundirme. Obsérvame atentamente con los ojos de tu alma. Tras decir eso, se acercó hasta quedar a tan solo unos metros de mí. Traté de salir corriendo, pero me tomó del brazo y me clavó sus afiladas uñas en la piel. Esto no me importó y forcejeé para liberarme. Logré hacerlo, pero mi mano fue rasguñada por sus uñas. Escapé sin mirar atrás. La criatura me perseguía de lejos y solo repetía que su nombre era Dan. En su momento, creí haberlo perdido. Sin embargo, apareció frente a mí a los pocos segundos. Me lanzó una perturbadora sonrisa y me hizo una pregunta. ¿Conoces mi nombre? Corrí nuevamente. Ya hacía mucho tiempo que había salido del patio de mi casa. Terminé en un parque bastante alejado. Luego de ingresar en este lugar, pude divisar un pequeño hueco en el tronco de un árbol muerto. Parecía un buen escondite y, teniendo en cuenta mi estatura, supuse que cabría perfectamente. Me quedé toda la noche en ese hueco y salí a la mañana siguiente. Llegué a mi hogar antes que mis padres y me encargué de enterrar el cuerpo de mi perro en el jardín. Luego, limpié toda la sangre de mi cuarto y borré el pentagrama invertido antes de que se dieran cuenta. Algunos días más tarde, pude escuchar una conversación que se había vuelto muy común en mi casa. En esa charla, mi madre hablaba por teléfono con mi padre sobre gente desaparecida. Decían que la policía no hacía nada al respecto. Tras vivir aquel episodio, empecé a perder el miedo y me interesé por el mundo del terror. Esto me llevó a leer un libro satánico en una ocasión. El mismo tenía informaciones y datos que se relacionaban con el propio Lucifer. Además, vi un ritual muy parecido al que sufrió mi perro en aquel entonces. Según pude leer, este rito hacía que el ser sacrificado secretara una sustancia misteriosa. Aquellos que la tomaban sentían un gran placer y ganaban un impresionante instinto asesino. Poco tiempo después, comencé a averiguar sobre la criatura que intentó matarme en aquella ocasión. Fue entonces que vi algo en el noticiero, una joven familia, la cual vivía en las cercanías del parque donde fui acorralado, había sido asesinada. Sin embargo, solo se pudieron encontrar los cuerpos de los padres. Los dos niños no estaban por ningún lado. En ese momento, recordé un pasaje que había leído en el libro satánico. El mismo decía que a Lucifer le encantaba el sacrificio de niños inocentes. Luego de ver aquella noticia me preocupé mucho, pues la criatura que me atacó me había perseguido hasta dicho parque. Pensé que tal vez la misma vivía ahí, aunque sentía mucho miedo.
Sabía que tenía que hacer algo. Me armé de valentía, salí de mi casa y caminé hasta este parque en búsqueda de algún indicio de su presencia. Aunque busqué, no encontré nada que me pudiera servir. Repetí la misma rutina durante varios días hasta que, luego de una larga y extenuosa búsqueda, pude encontrar algo. Era como una especie de entrada que se escondía tras unos árboles. Cuando me acerqué a ella, pude sentir un olor realmente repulsivo. Fue entonces que entendí que él estaba allí dentro. El hedor que mi nariz percibió al principio era mucho más fuerte adentro de ese sitio. El piso tenía una especie de baba de color marrón claro y en ella se podían ver unas pequeñas muestras de sangre. A continuación procedí a buscar a este ser diabólico. En un momento pasé al lado de lo que parecía ser un pasillo angosto y muy oscuro. Mientras me adentraba en aquel improvisado corredor, encendí un fósforo. Al hacer esto, revelé una aterradora escena ante mis ojos. Había 13 cuerpos humanos sin vida. Todos ellos tenían algo en común. Carecían de globos oculares y a todos les faltaba algunos dientes. Lo único que variaba en aquella espantosa escena era que algunos cadáveres tenían los labios destrozados con hojillas. A otros cuerpos, en cambio, les habían arrancado las orejas y se les podía ver el cráneo. Era algo realmente asqueroso ver cómo por esos orificios salía materia gris. Cuando intenté salir de aquel pasillo me espanté, ya que uno de los presuntos cadáveres gritó ¡auxilio!, mientras escupía sangre. Esta también brotaba de sus oídos, nariz, ojos y pulmones, los cuales se encontraban al descubierto. Supe que no podía hacer nada, así que lo ignoré y continué adentrándome en los pasillos. De repente, me encontré nuevamente con aquel ser. Él mismo estaba sentado sobre una especie de altar satánico. Lo observé bien y parecía encontrarse en un estado de trance. Me quedé inmóvil nuevamente al pensar cómo alguien podía perpetrar todos los crímenes que esta criatura cometía. Antes de que pudiera reaccionar, me di cuenta de lo que tenía enfrente. Después de eso, sentí que todo frente a mis ojos se oscurecía. Cuando volví a ver la luz, estaba en la cama de mi cuarto y era de día. Me toqué la cara y el cuerpo para comprobar que todo estuviera en su lugar. En ese instante, dejé escapar un suspiro de alivio, pues pensaba que todo había sido parte de una terrible pesadilla. Sin embargo, cuando me levanté pude escuchar un crujido bajo la cama. Con algo de preocupación, me agaché y me acerqué para ver. En la corta oscuridad de la parte inferior de mi cama, se ocultaban esos profundos ojos negros que tanto terror me habían hecho sentir. Rápidamente me di cuenta de que nada de lo que me había pasado era una pesadilla. Traté de escapar, pero una mano con unas uñas filosas salió de mi cama y se clavó en mi cuello. Fui levantado por esta mano mientras la figura de aquel ser se revelaba ante mí, pero esta vez fue diferente a las anteriores. Dandy Peyes se mostraba con una expresión furiosa en su rostro, mientras sus uñas afiladas se iban clavando más y más en mi carne. Empecé a rogar por mi vida. A continuación se acercó a mí y me dijo algo que destruyó mi mente. No creas que este es el final. Te buscaré en el infierno también. Nada ni nadie escapa de los ojos de Dandy Peyes.